Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bendecida nueva semana que el Señor nos ha dado y aquí estamos, seguimos adelante con la palabra, abriendo la Biblia, buscando qué cosas nuevas puede decirnos, podemos descubrir. Hablando en los cultos el fin de semana, hay un reconocimiento general, de decir, uno vuelve a leer pasajes que los ha leído muchas veces y nuevamente descubre algo diferente que no se había dado cuenta. Yo agrego, yo no me acordaba, hay un tema cuando la memoria va aflojando, pero la vuelta a la lectura, no dar nada por sabido, nada por entendido. Y en este momento que estamos con uno de los libros más grandes de los profetas, estamos con Jeremías, que estamos siguiendo un montón de cosas, porque me di cuenta que da para mucho, ¿sí? Ya estuvimos viendo esas divisiones que han encontrado los eruditos de las confesiones en las cuales abría su corazón delante del Señor con la tarea tan difícil que le había tocado en un momento tan difícil. Es distinto en un país, en una nación que estuviera más o menos en paz, a esta que estaba con imperios que querían tragársela, con peligros, y cuando termina el libro de Isaías, de Jeremías, el último capítulo cuenta cómo cayó Jerusalén. Ya había caído Israel, repetimos para que los que nos cuesta recordar los números, en el 722 había caído Israel, en el 586 creo, recién ahí cayó finalmente Jerusalén. Eh, y en este último tiempo, más o menos desde el 623, recuerden que van bajando los números hacia el comienzo de la nueva era con Jesús, estuvo profetizando delante del Señor y para el pueblo, ¿no? De muchas maneras diferentes. Y lo que vamos a ver ahora es otra de las maneras diferentes. Recordé que hace dos programas habíamos visto las confesiones, esas divisiones de confesiones de Jeremías, y después vimos algunos de los pasajes marcados por los eruditos, y yo cuando pienso en eruditos, son eruditos que han traducido del hebreo, que conocían las palabras desde su raíz, pasajes de belleza literaria, de una elección de vocabulario, de una búsqueda de mostrar, bueno, todo lo que leímos el otro día, pero demostrar, a ver, la exquisitez que da el lenguaje. Y como esto está traducido y tenemos la bendición de leerlo en el español, ya no estoy usando yo la palabra castellano, porque castellano tiene que ver con el origen de la lengua española en la provincia de Castilla, en el centro de Europa, de España. Pero para todo el resto del mundo es español, y dicen Spanish en inglés, y entonces estoy usando español, que esta es la lengua reconocida por los principales idiomas. Y hoy lo que vamos a hacer es una recorrida, porque no solo Jeremías habló y dijo, el Señor me dijo que les dijera, ¿sí? Habló, predicó, llamó la atención, pero había varias formas de llamar la atención que otros también tuvieron, otros profetas, con actos simbólicos, con ir y hacer algo para que la gente pudiera ver y eso pudiera aplicarse a la realidad espiritual. Sobre todo, la mayoría de las veces, la realidad espiritual era Dios llamándoles la atención de lo que iba a pasar si no se volvían a Él. Bueno, entonces, a la manera de Ezequiel, que también hizo muchos de estos
hechos simbólicos. Vamos a leer el primero en el capítulo 13, capítulo 13, del 1 al 11. Así me dijo el Señor, ve y cómprate un cinturón de lino y póntelo en la cintura, pero no lo metas en agua. Conforme las instrucciones del Señor, compré el cinturón y me lo puse en la cintura. Entonces el Señor me dijo por segunda vez, toma el cinturón que has comprado y que tienes puesto en la cintura y ve a Perat y escóndelo allí en la grieta de una roca. Fui entonces y lo escondí en Perat, tal como el Señor me lo había ordenado. La verdad que no busqué ese lugar, me pareció muy raro ese nombre, así que no lo busqué. Al cabo de muchos días el Señor me dijo, ve a Perat y busca el cinturón que te mandé a esconder ahí. Cavé, saqué el cinturón del lugar donde lo había escondido, pero ya estaba podrido y no servía para nada. Entonces el Señor volvió a decirme, así dice el Señor, de esta misma manera, destruiré el orgullo de Judá y el gran orgullo de Jerusalén. Fíjense qué preciso eso, no está hablando que destruirá a los pueblos, destruirá el orgullo de Judá, toda la nación, y de Jerusalén, su hermosa capital. Este pueblo malvado que se niega a obedecerme y que sigue la terquedad de su corazón y va tras otros dioses para servirlos y adorarlos, será como este cinturón, que no sirve para nada. Porque así como el cinturón se ajusta a la cintura del hombre, así procuré que todo el pueblo de Israel y toda la tribu de Judá se ajustaran a mí, afirma el Señor, para que fueran mi pueblo y mi renombre, mi honor y mi gloria, pero no obedecieron. Para que fueran mi pueblo, mi nombre, mi honor y mi gloria. Este era y termina acá. Después tengo otra, pero no está en la lista que tenía. En el 19, vamos al 19, y ahí aparece una figura muy importante, creo que por lo menos la recordamos y hemos leído alguna vez entero Jeremías, que es el alfarero. Evidentemente entre los artesanos, no había nada industrial ahí, el alfarero para todo tipo de envases era la persona principal. Y vamos a leer dos cosas, diferentes. En el 19 dice, así dice el Señor, ve a un alfarero y cómprale un cántaro de barro. Pide luego que te acompañen algunos de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y ve al valle de Ben-Hinnom, que está a la entrada de la puerta de los alfareros. Esto es Jerusalén, lugares ahí cercanos a Jerusalén. Y la puerta, dice acá mi nota, que quizás la puerta de los alfareros era la puerta de los basureros. Así que, salvo que algún día busquemos un mapa con el esquema del templo, vamos a quedarnos así. Era la puerta, ¿cómo se llamaba esta puerta? De los alfareros, Posiblemente allí tuvieran sus puestitos para vender. Bueno, proclama allí las palabras que te comunicaré. Diles, reyes de Judá y habitantes de Jerusalén, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Haré venir tal calamidad sobre este lugar que a todo el que se entere le zumbarán los oídos. Me quedé pensando en eso de zumbar los oídos, ¿sí? Las figuras que se usan en los profetas son muy fuertes. Ahora, todas es para llamar la atención, ¿no? El zumbido de los oídos es una de las cosas más molestas que hay, ¿no? Haré venir tal calamidad sobre este lugar que a todo el que se entere, le zumbarán los oídos, porque ellos me han abandonado. Han profanado este lugar, quemando en él incienso a otros dioses que no conocían ni ellos, ni sus antepasados, ni los reyes de Judá. Acá está hablando de que siguen tomando nuevos dioses, siguen yéndose detrás de nuevos dioses.
Además, han llenado de sangre inocente este lugar. Han construido santuarios paganos en honor de Baal para quemar a sus hijos en el fuego como holocaustos a Baal, cosa que yo jamás les ordené, ni mencioné, ni jamás se me pasó por la mente. ¿Imaginan al Señor diciendo jamás se me pasó por la mente? Bueno, estas son las traducciones más modernas, ¿no? No busqué en otras para ver cómo había dicho eso. Posiblemente dijera jamás se me ocurrió, ¿eh? Pero era una manera muy, muy fuerte y muy detallada de decir, eso no era cosa del Dios de los cielos, del Dios de amor, del Dios que hizo al pueblo de Israel. Esto era una barbaridad de las barbaries de todas estas religiones que siempre tenían episodios sangrientos, por lo menos en las que aparecen reflejadas en la Biblia. Por eso vendrán días en que este lugar ya no se llamará Tofet ni Valle de Ben Hinnom, sino Valle de la Matanza, afirma el Señor. En este lugar anularé los planes de Judá y de Jerusalén y los haré caer a filo de espada delante de sus enemigos, es decir, a manos de los que atentan contra su vida, y dejaré sus cadáveres a las aves del cielo y las bestias de la tierra para que les sirvan de comida. Convertiré esta ciudad en un lugar desolado y en objeto de burla. Todo el que pase por ella quedará atónito y se burlará de todas sus heridas. Ante el angustioso asedio que les impondrán los enemigos que atentan contra ustedes, haré que se coman la carne de sus propios hijos e hijas y se devoren entre sí. Durante mucho tiempo yo pensaba qué terribles, qué duros estos pasajes, qué fuertes toda la forma que parece ser un Dios de venganza. Ahora, todo esto que vamos encontrando son alertas de Dios. Dios estaba avisando por medio. ¿Por qué puso? Comisionó, fortaleció y mandó en medio de los enemigos a profetas como este, que pusieron su cuerpo para alertar, para ser llamado a que vuelvan al Señor. Bueno, ¿y qué pasó con él? Acuérdense que esto empezó con un cántaro, ¿no? Entonces, después Dios le dice, rompe después el cántaro en 1000 pedazos, a la vista de los hombres que te acompañaron. Esto era toda una representación, actos simbólicos. Y adviérteles que así dice el Señor Todopoderoso, voy a hacer pedazos esta nación y esta ciudad, como quien hace pedazos un cántaro de alfarero que ya no se puede reparar, y a falta de otro lugar enterrarán a sus muertos en Tofet. Así haré con este lugar y con sus habitantes, afirma el Señor, y esta ciudad quedará tal como quedó Tofet. Esto era la vasija maltratada. Bueno, dice que cuando Jeremías regresó de Tofet, donde el Señor lo había enviado a profetizar, se paró en el atrio de la casa del Señor y dijo a todo el pueblo, así dice el Señor Todopoderoso, como esta ciudad y todos sus pueblos vecinos se han obstinado en desobedecer mis palabras, voy a mandarles toda la calamidad que les había prometido. Alertas, advertencia, porque este es el veredicto del Señor. Aún esa representación es un acto de amor. Caramba, si uno ve hacer un cántaro hermoso el alfarero y después pedirle al profeta que lo rompa, es como para quien se entendiera que realmente el Señor estaba diciendo que lo iba a hacer. No lo iba a hacer él, iban a venir los enemigos. Pero el capítulo, yo digo, pero este no era el famoso pasaje del alfarero. En el capítulo anterior, en el 18, está el famoso pasaje del alfarero. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Este segundo no fue un acto simbólico. Esto fue más bien como una parábola, una enseñanza a partir
de lo que hace un alfarero. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, ¿no? Imaginemos entonces a Jeremías mirando al alfarero trabajar, se la rompió, la volvió a hacer, la trabajó con todo cuidado, ¿sí? Y ahí sintió palabra del Señor. Pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. En un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o un reino, pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. En otro momento puedo hablar de construir y plantar a una nación o a un reino. Pero si esa nación hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, me arrepentiré del bien que había pensado hacerles. Y ahora habla con los habitantes de Judá y de Jerusalén y adviérteles que así dice el Señor. Estoy preparando una calamidad contra ustedes y elaborando un plan en su contra. Vuélvanse ya de su mal camino, enmienden su conducta y sus acciones. Ellos objetarán, es inútil, vamos a seguir nuestros propios planes y cada uno cometerá la maldad que le dicte su obstinado corazón. Que no se diga que Dios no habló claro siempre. Bueno, pasamos el alfarero, entonces, la vasija como un acto, comprada y rota, y esto como una parábola, aplicando a la acción de este artesano extraordinario, a lo que Dios podía hacer, sobre todo a una vasija rota la podía transformar de nuevo, hacerla de nuevo. Por eso vino a Jesucristo y eso es lo que Jesús puede hacer, transformar la vida de las personas que estén rotas delante de Dios. Bueno, en el 27 tenemos otro acto, la parábola dice parábola acá, pero acá hay otro acto simbólico. Al comienzo del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, vino a Jeremías esta palabra del Señor. Así me dijo el Señor, hazte un yugo y unas correas y ponlas sobre el cuello. Yo creo que en algún otro tema, en algún otro momento hemos leído esto, pero no era porque esta es la primera vez que seguimos la vida de Jeremías. Entonces, hazte un yugo y unas correas y ponlas sobre el cuello. Envía luego a los reyes de Edom, Moab, Amón, del lado este del mar Muerto, y a Tiro y Sidón, bien al norte, sobre el mar Mediterráneo. Me asombra, o sea, pueblos que estaban de alguna manera rodeando a Judá. Envíales a estos reyes un mensaje por medio de los mensajeros que vienen a Jerusalén para ver a Sedequías, el rey que tenían en ese momento. Entrégales este mensaje para sus señores. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Digan a sus señores, yo, con mi gran poder y mi brazo poderoso, hice la tierra y los hombres y los animales que están sobre ella, y puedo dárselos a quienes me plazca. Ahora mismo entrego todos estos países. Esa era la advertencia. Entrego todos esos países en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Con nombre y apellido supieron, supieron quién era que iba a venir al castigo. Y hasta las bestias del campo las he puesto bajo su poder. Todas las naciones le servirán a él, y a su hijo y a su nieto, hasta que también a su país le llegue la hora y sea sometido por numerosas naciones y grandes reyes.
Y si alguna nación o reino rehúsa someterse a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y no dobla el cuello bajo el yugo, ese era el acto simbólico, con semejante yugo agarrado del cuello como a las bestias, a los bueyes, si no se dobla el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, yo castigaré a esta nación con espada, hambre y pestilencia, hasta que Nabucodonosor la destruya por completo, afirma el Señor. Si uno no lee cuidadosamente, como estamos leyendo en voz alta, pareciera que este es el castigo a Judá y Jerusalén. No, 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 les está diciendo a todos los pueblos que rodean, que también dice que vienen a ver al rey Sedequías, porque claro, el imperio babilónico que estaba del otro lado del desierto de Arabia y que estaba cercano, estaba cerca. Evidentemente estos pueblos que rodeaban iban a Jerusalén a pedir ayuda, y Dios les estaba diciendo, hay que aceptar el yugo de Babilonia. Por tanto, no les hagas caso a sus profetas, no les hagan caso a sus profetas ni a sus adivinos, intérpretes de sueños, astrólogos y hechiceros, que les dicen que no se sometan al rey de Babilonia. Las mentiras que ellos les profetizan solo sirven para que ustedes se alejen de su propia tierra y para que yo los expulse y mueran. En cambio, a la nación que doble el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia y se someta a él, afirma el Señor, yo la dejaré en su propia tierra para que la trabaje y viva en ella. Qué tremendo, ¿no? Porque era más fácil el mensaje de no nos sometamos, luchemos contra el invasor. Pero Dios, que sabe todas las cosas y que tiene el control, sabía que no iban a poder hacer nada contra ese invasor y que mejor era someterse a ellos para que puedan vivir en aquel país y después en algún momento, cuando Dios determine, puedan volver. Bueno, a ver, esto del yugo era, vamos a seguir un poquito, no les hagan caso a los profetas, yo no los envié, afirma el Señor. Qué terrible en profetas como Jeremías, cuando Dios desautoriza a los líderes y profetas que están dando mensajes mentirosos. Ellos profetizan mentiras en mi nombre y solo servirán para que yo los expulse a ustedes y mueran tanto ustedes como sus profetas. Ahora, cuando nosotros decimos que Dios está en control de todo, aquí hay palabras que sostienen eso. O sea, no es Nabucodonosor, no, Dios dice, yo los expulse. Usará Nabucodonosor, pero Dios dice, yo los expulse a ustedes como a sus profetas. Bueno, y Jeremías dice también, les comuniqué y da todo este mensaje. Y también Dios les dice acá que en cuanto a las columnas, la fuente de agua, las bases y los demás utensilios que quedaron en esta ciudad, los cuales no se llevó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando deportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, estaba por venir la segunda deportación. Claro, ya habían sido deportados, lo que pasa es que no había sido destruido el templo y todo lo importante de la ciudad. Todo lo que quedó en la ciudad, es decir, en cuanto a los utensilios que quedaron en la casa del Señor y en el palacio del rey de Judá y en Jerusalén, así dice el Señor, todo esto será llevado a Babilonia y allí permanecerá hasta el día en que yo lo vaya a buscar y se lo devuelva a ese lugar. El Señor tiene el control. Y el 28, ahora me acuerdo cuando leímos este pasaje, pero fue hace meses. En el 5º mes de ese mismo año, es decir, al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, el profeta Hananías, que era de Gabaón, me dijo en la casa del Señor en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo,
Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a este Hananías, ¿no? Sí, ahora lo recuerdo a Hananías. Hananías dijo, así dice el Señor Dios de Israel, voy a quebrar el yugo. Esto empezó con un yugo puesto en el cuello de Jeremías, ¿no? Voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años, devolveré a este lugar todos los utensilios que Nabucodonosor llevó de la casa del Señor a Babilonia. Haré que vuelvan a este lugar Jeconías y todos los que fueron deportados, los de la primera deportación. Voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia. En presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en la casa del Señor, el profeta Jeremías le respondió al profeta Hananías, amén, que así lo haga el Señor, que cumpla el Señor las palabras que has profetizado, que devuelva a este lugar los utensilios de la casa del Señor y a todos los que fueron deportados. Pero presta atención lo que voy a decirte y a todo el pueblo. Los profetas que nos han precedido profetizaron guerra, hambre y pestilencia contra numerosas naciones y grandes reinos. Pero a un profeta que anuncia la paz, como vos, eso lo digo yo, pero lo habrá dicho así, se le reconoce como profeta solo si se cumplen sus palabras. Después de decir eso y de ponerle el dedo en la llaga a este profeta que decía en 2 años va a volver todo, el profeta Hananías tomó el yugo que estaba sobre el cuello del profeta Jeremías y lo quebró. De manera que, ojo, porque el Señor le había dicho a Jeremías que se ponga ese yugo, porque ese yugo iba a ser un acto simbólico del yugo que iba a poner sobre Judá y Jerusalén el rey Nabucodonosor. Y ahora este hombre que viene y se manda que en 2 años va a terminar todo, él mismo quiebra el yugo, saca el yugo que tenía Jeremías, que era el acto simbólico del Señor. Y habíamos ya leído, porque este momento es fantástico, así dice el Señor, y dijo en presencia de todos, siguió Hananías, de esta manera voy a quebrar dentro de 2 años el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que pesa sobre el cuello de todas las naciones. O sea que Nabucodonosor ya había tomado. El profeta Jeremías, por su parte, optó por seguir su camino. Ya le había dicho, eso se verá. La voz del profeta mentiroso se verá. Y Jeremías, que había tenido tanta oposición, yo creo que a esta altura, estamos en el capítulo 28, a esta altura había aprendido la sabiduría contra los mentirosos. Algún tiempo después que el profeta Hananías quebrara el yugo que pesaba sobre el cuello de Jeremías, la palabra del Señor vino a este profeta. Ve y adviértele a Hananías que así dice el Señor. Tú has quebrado un yugo de madera, pero yo haré en su lugar un yugo de hierro. Porque así dice el Señor Todopoderoso, voy a poner un yugo de hierro sobre el cuello de todas estas naciones para someterlas a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ellas se sujetarán a él. También a las bestias del campo las someteré a su poder. Qué llamativo, pero claro, las bestias del campo eran muy importantes para ellos, eran su ganado. Ya leímos antes que Dios decía someter a los pueblos, a las ciudades y hasta las bestias del campo, se llevarían todo. Bien, entonces termina esto donde el profeta Jeremías dice, a pesar de que el Señor no te ha enviado, tú has hecho que este pueblo confíe en una mentira. Y el Señor le dijo, voy a hacer que desaparezcas de la faz de la tierra, porque has incitado a la rebelión contra el Señor. Bien, llegamos hasta acá nada más. Falta algún otro acto profético y falta alguna otra parábola que
que no es una parábola, es un acto profético de algo que le hizo hacer el Señor más complejo, pero era para que vean, para que perciban, para que escuchen. Bueno, el Señor todo lo que hizo lo ha dejado en su palabra, ¿no? Así que hay que hacer correr la palabra para que más personas puedan reconocer que con todos los dioses que se llenaron para negar al Dios verdadero que transforma las vidas, que puedan reconocerlo, que puedan volver sobre sus caminos. No va a venir un imperio de esta misma manera, pero el hombre, las naciones han pasado de todo, desde que Jesús vino al mundo y murió y resucitó para dar vida nueva. Muy bien, mañana seguimos porque Jeremías tiene un montón de cosas interesantes para ver y para hablarnos en el día de hoy. De manera que aprovechemos este día, tenemos un día lleno de cosas muy importantes, incluso reunión presencial, y después terminamos con odres a la noche a última hora. Que Dios los bendiga, nos vemos mañana.